Muy buenas tardes, chicos. Eh, Como ya saben, les saludo el profesor Henry Hacha y hoy vamos a hacer literatura hispanoamericana. Específicamente vamos a ver poesía vanguardista, ¿ya? Algunos de los escritores que tú ves ahí en pantalla ya los conoces. Por ejemplo, César Vallejo es súper mega archiconocido por tú, ¿no? Este señor, César Vallejo, va a hacer que la poesía cambie, que la poesía tome otro rumbo en el Perú, ¿no? Él es un poeta vanguardista. Al costadito está su amigo, ¿no? El señor Pablo Neruda, y al costado está otro monstruo de la literatura que es Octavio Paz. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de los tres hoy día. Específicamente, vamos a hablar de Pablo Neruda. A ver, chicos, poesía vanguardista. Vamos a descomponer el texto, amiguita Ana. ¿Qué cosa es una poesía? Ayúdenme. ¿Qué cosa es una poesía, chicos? ¿Mm? ¿Qué cosa creen que sea una poesía? Porque si la clase se llama poesía vanguardista, entonces tenemos que saber qué cosa es poesía y qué cosa es vanguardismo. Pero primero vamos por partes. ¿Qué cosa es poesía? ¿Mm? Vamos, chicos, aquí no tengan miedo. ¿Qué cosa es poesía? Se conoce a la poesía como un conjunto de versos. ¿Ya? Se conoce a la poesía como un conjunto de versos, que pueden ser poemas alegres, poemas tristes, poemas emotivos, etcétera. Pero es un conjunto de versos. Y luego dice vanguardista. ¿Cómo es eso, profesor, de poesía vanguardista? Nosotros ya hemos visto, ¿no? Nosotros ya hemos visto lo que era el vanguardismo. A ver, ojalá te acuerdes, ¿eh? Dime, ¿qué cosa era el vanguardismo? El vanguardismo, chicos, era una corriente, era un movimiento que surge después de la Primera Guerra Mundial y busca, escúchame bien, busca renovar el arte, busca innovar el arte. El vanguardismo rompe todas las reglas del arte, ¿ya? Rompe todas las reglas del arte. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a leer la definición y las características. La definición la va a leer nuestra amiguita Yanela Tineo. A ver, por favor, Yanelita, fuerte, lee lo que es definición de vanguardismo. ¿No está? Vamos a pedirle entonces que nos lea nuestra amiguita Arianita Medrano. El vanguardismo, movimiento surgido en Europa luego de la Primera Guerra Mundial, se orienta hacia la poesía pura, es decir, hacia una poesía sin argumento, pues no narra hechos, no expresa sentimientos ni emociones, ni toca los problemas sociales, políticos o religiosos. Se desnuda de adornos porque utiliza un lenguaje simple y evita la rima, el color y la música. Cultivan esa modalidad los chilenos Pablo Neruda y Vicente Eudobio. En nuestro país los hacen Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat y César Vallejo. Gracias. Profesor, ¿qué cosa es la poesía vanguardista? Escuche, por favor, el poeta vanguardista o la poesía vanguardista lo que busca es romper las reglas del arte. ¿Cómo así, profe? Ya te expliqué en su momento, vamos a repasarlo. Por ejemplo, César Vallejo invertía las palabras, escribía al revés César Vallejo. ¿Mm? Así, vamos a poner un ejemplito. Por ejemplo, podemos escribir hambre. Tengo hambre. Tú dices, tengo, mira, mira, está bien escrito. Sí, profesor. No. No.
¿no? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Ya jaló en gramática. Eso está mal escrito. ¿Por qué pasó? Porque tiene tres M's. El vanguardismo te dice, caramba, si tú dices, llegas a tu casa muy cansado y dices, tengo un hambre, estás extendiendo la M. Entonces el poeta vanguardista dice, hay que romper las reglas de la gramática, del arte. Y escribe tres M's, por ejemplo, ¿no? O por ahí a veces escribían, tú sabes, ¿cómo se escribe? De izquierda a derecha, ¿no? Yo quiero escribir, por ejemplo, casa. Así, mira, mira, mira. Hago así, casa. De izquierda a derecha. O puedo escribir pared, de izquierda a derecha. Esa es la regla. Pero el vanguardista llega y dice, no, ¿por qué no escribes hacia abajo? ¿Pasa algo? Mm, vanguardista. También le puedes hacer un poema, por ejemplo. Se me ocurre, le haces un poema a tu perro el Carachas. Pero le das forma de perro. Le das forma de perro a tu poema. Todo esto va lleno de poemas, de versos. Mira. Estos son versos, 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 versos. Y yo ya te expliqué cómo se llama eso. ¿Cómo se llama cuando un poema tiene forma de algo? Caligrama. Caligramas, caligramas. ¿Ya? Eso es el vanguardismo, chicos, romper las reglas del arte, no seguir lo que otros han hecho. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos características, caligramas, búsqueda de la libertad, renovar el arte, rechaza el sentimentalismo, ¿no? Valoró temas sociales y tecnológicos. Mira, por ejemplo, cómo está un elefante aquí. Mira, mira este elefante. ¿Mm? Profesor, está mal dibujado. No es que esté mal dibujado, es que el vanguardismo también llegó a la pintura, ¿no? Y busca renovar la pintura. Mira, tú puedes poner eso, no hay ningún problema, nadie te va a denunciar por ponerle esa es una trompeta, me parece, un saxo, ¿no? A un animal. Miren lo que está aquí. ¿Qué cosa es lo que está aquí? Mira, lo que estoy señalando con el puntero, chicos. ¿Qué es esto? Una mariposa. Una mariposa. ¿Y cómo se llama este tipo de poemas? ¿Se acuerdan? Caligrama. Un caligrama. Muy bien, esto se llama un caligrama. Vamos a pasar. ¿Qué está pasando en el vanguardismo hispanoamericano? ¿Cuándo se da, profesor, el vanguardismo hispanoamericano? Aquí, en América. Escucha, el vanguardismo hispanoamericano se da aproximadamente, chicos, eh, en 1930, ¿no? 1930, 1950, en muchos países de América, en Chile, en Perú, ¿no? En Perú estaba César Vallejo, en Chile estaba Pablo Neruda, ¿no? En los años 60, 50 en México estaba Octavio Paz, en los años 40 en Argentina, Jorge Luis Borges. O sea, todo el continente de América, chicos, comienza a infectarse del vanguardismo. ¿Ah? Y el contexto, o sea, te quiere decir qué cosa estaba pasando por aquel tiempo a nivel histórico. A ver, a nivel político-social, grandes enfrentamientos bélicos. Estaba la Primera Guerra Mundial. A ver. André Ibáñez, ¿cuándo se da la Primera Guerra Mundial? Sarabia, ¿cuándo se da la Primera Guerra Mundial? Alexandra, ¿cuándo se da la Primera Guerra Mundial? 1914. 1914 hasta 1919. Ahí más o menos empieza a nacer de a pocos el vanguardismo en toda América. ¿Ya? Aumentó la pobreza, ¿no? Por aquel tiempo, por 1920, 1930, la pobreza en toda Hispanoamérica comienza a crecer. ¿Y por qué comienza a crecer, profesor, la pobreza? Porque los ricos comienzan a tomar el poder y se comienzan a quedar con el dinero y el dinero ya no llega a los barrios más profundos. Las sociedades empiezan a tener mayor libertad de expresión. Una preguntita, chicos. ¿Ustedes creen que tienen libertad de expresión ahorita? Vamos, participe, pues participe. Para eso son las clases. No para eso tienes un micro.
Le has hecho comprar un micro de 500 soles a tu mamá. Mamá, no tengo micro, no tengo cámara. Pues ¿dónde hace que prenda su camarita? Ya te compraron un micro, una cámara, ahora úsala. No solamente para chatear. Dime, ¿tienes libertad de expresión? ¿Las personas de ahora tienen libertad de expresión? Sí, Claro, tienen sí. libertad de expresión. Tú subes un video al Facebook. Chicos, voy a hacer un video de Facebook. Voy a hablar de la pobreza en Lima. Y das tu opinión. Pero antes no era así, hijo. Hace como 20, 30 años no existía el YouTube, no existía el Facebook. Uno solamente tenía que creer a lo que decía la radio o la televisión. ¿Mm? Ahora tienes muchas versiones. Entras a internet y encuentras un montón de personas subiendo videos. Profe, la Tierra es plana, profe, la Tierra es plana. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Hay gente que también cree eso. No hay ningún problema. A ver, a nivel científico y tecnológico, ¿qué está pasando? Surgimiento del mundo automotriz. Surgimiento del mundo automotriz. Empiezan a aparecer los autos, ¿no? Empiezan a aparecer los autos. Hoy en día Lima, por ejemplo, y no solo Lima, sino muchos otros países en Latinoamérica están colmadas de autos. Sobre todo Perú. Sobre todo Perú. 5 de la tarde, 6 de la tarde, es horrible. Es un tráfico por donde tú quieras que vayas. Y cuando vayas a la universidad, en el 2024, en el 2023, cuando vayas a la universidad, vas a conocer realmente lo que es un tráfico y vas a conocer por qué la gente se estresa en el tráfico. Sentado ahí 2 horas y solamente te has movido 3 cuadras. Estresante, estresante. Si tu papá o tienes un hermano que es taxista, pregúntale qué es el estrés. Surgimiento del mundo automotriz, 1920, 1930, ¿no? Mira, también aparecen el cinematógrafo, el avión, el gramófono, o sea, aparece lo que sería, pues, hoy en día las raíces de la radio, ¿no? Empiezan a aparecer estas cositas, una cosa que parece una planta así, un acordeón. Empieza así delgadito, ¿no? Que es lo que más adelante vamos a conocer nosotros como radio. El cine empieza a tomar fuerza. Una pregunta, chicos, en 1920, 1930, ¿había cine, sí o no? Vamos, chicos, cultura general, ¿había cine? No. Sí, sí había cine mudo. ¿Cómo se llama el grande del cine mudo? Este actor, un actorazo. Hay muchas películas de él. Charlie Chaplin. Se pone su gorrito y camina así medio raro. ¿Ah? Charlie Chaplin. Charles Chaplin, ¿no? Charles Chaplin. Este es un tipazo, ¿no? Él se adelantó a su tiempo muchísimo. Él nos hacía reír sin decir ni una sola palabra. Nos hacía reír sin utilizar una sola palabra. A pura imagen. Genialidad, ¿no? Genialidad. Bien, chicos, entonces vamos a resumirlo. ¿Qué estaba pasando en el mundo? En el mundo, por ejemplo, a nivel político y social estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aumentaba la pobreza, las sociedades empiezan a tener una mayor libertad de expresión. Las mujeres, 1920, 1930, tienen una mayor libertad de expresión. Las mujeres ya pueden ir a las universidades, pueden estudiar, pero solo las mujeres de clase alta. Luego dice científico tecnológico. Claro, en Hispanoamérica empiezan a aparecer, por ejemplo, el gramófono, lo que sería pues la reliquia de una radio, ¿no? Los orígenes de la radio, los aviones, ¿no? El cine también comienza a desarrollarse de a poco. Todo eso está pasando entre 1920 a 1950, ¿no? El contexto del vanguardismo. Chicos, el contexto del vanguardismo. Dice, no te olvides que también toman fuerza el teatro, la pintura, el cine, ¿no? La música y la arquitectura. Todas las artes, escúchame bien, todas las artes comienzan a tomar fuerza. Siempre le pregunto esto a mis alumnos, una preguntita. Curioso. ¿A ti te hubiera gustado vivir en esta época o a inicios del siglo XX?
O sea, 1915, 1920. ¿Qué época te hubiera gustado mejor? ¿Esta o la anterior? En la anterior todo era más silencioso, más tranquilo, menos tecnología, la gente bien vestida. Alexandra, ¿qué época hubiera elegido usted? ¿Los años 20 o ahorita en el 2021? ¿Con qué época se queda? 2021. 2021. Milén, ¿con qué se queda usted? ¿Inicio del siglo XX o siglo XXI? Antonella, ¿con qué época se queda usted? ¿Con la antigua o con esta época? Con esto. Con esta. Piero, ¿usted se quedaría con inicio del siglo XX o con esta época? Siglo XX. Siglo XX. Cristel, ¿usted se quedaría con la época del siglo XX, ¿no? Del vanguardismo, o con esta época del siglo XXI? Esta época. Esta época. Tipismana, ¿usted se quedaría en esta época o le hubiera gustado vivir a inicios del siglo XX? Siglo XXI. Siglo XXI. Claro, ¿no? Es propio a veces de la edad, del momento, ¿no? Hay buenas cosas en ambos lugares, ¿no? En ambos lugares hay buenas cosas. Ahí está. Ya sabemos un poquito del contexto. Ahora vamos con los representantes. ¿Quiénes están ahí, profesor? Mira, vamos a encontrar a Jorge Luis Borges, poeta, cuentista, ensayista argentino. Este es el viejito que tú ves aquí. Este viejito es genial, genial. Es, es como un Mario Vargas Llosa multiplicado por 10. El tipo era un genio, un genio. Y no le dieron el premio Nobel de Literatura, lastimosamente. Profe, pero si era tan grande como usted dice, ¿por qué no le dieron el premio Nobel? Porque para que te den el premio Nobel tienes que tener, o tienes que evitar lo político, tienes que evitar hablar de más. Y Jorge Luis Borges sí era bien picante. Él te decía las cosas en tu cara. Si él no estaba de acuerdo con algo, lo decía. Porque no era cualquiera, era Jorge Luis Borges. ¿No? Y a eso agrégale que era argentino. Imagínate su ego argentino hablando. ¿No? Jorge Luis Borges decía algo muy interesante cuando le preguntaron una vez en una entrevista, maestro, ¿cuál es la diferencia entre el amor y la amistad? ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la amistad? Y Borges decía, sencillo, sencillo. El amor, perdón, la amistad no necesita frecuencia. Es decir, tú puedes ver a tu amigo hoy día, 2021, y luego lo puedes ver 5 años y sigue siendo tu amigo. Pero con el amor no pasa eso. El amor necesita ser regado. El amor necesita estar ahí. ¿No? Tú no puedes decirle a alguien, te quiero ahorita, y luego desaparece 5 años y te sigue queriendo igual. No, no. Jorge Luis Borges, ¿ah? El más grande de todos los escritores latinoamericanos personalmente. Personalmente. Luego tenemos al chileno Vicente Huidobro, ¿no? Él es el que va a iniciar, uno de los fundadores del creacionismo. Vicente Huidobro, chileno también, chileno. ¿Ah? Su obra más importante es Altazor, Altazor. Luego tenemos a Octavio Paz. ¿No? Luego tenemos a Octavio Paz. Un ratito vamos a poner aquí. Octavio Paz, que es un gran ensayista, en algún momento se agarró de tú a tú con un escritor peruano, con el señor Mario Vargas Llosa. Y eso quedó registrado para la posteridad. Eso quedó registrado para la posteridad. Lo tenemos, a ver, voy a ponerlo por aquí. Dos monstruos de la literatura peleándose, chicos. Bueno, no discutiendo, ¿no? Así como tú piensas, sino teniendo cierta discrepancia.
Los dos van a discrepar mucho. ¿Ya? Por eso te hacía esa preguntita hace un momentito. ¿Qué época prefieres, la antigua o la moderna? ¿Me confirmas si puedes ver lo que he compartido? Sí se ve, profesor. Yo te preguntaba, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? Y aquí los dos, Octavio Paz, que es un premio Nobel de literatura, premio Nobel, ¿eh? Es un premio Nobel de literatura, decía, para mí la mejor época está en el siglo XIX, o sea, 1850, 1860. ¿Por qué? Decía Octavio Paz. Porque, bueno, en esa época la gente era culta, la gente era buena, la gente se preocupaba por el arte. Y Mario Vargas Llosa dice, perdón, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Mario Vargas Llosa también es otro premio Nobel de literatura. Mario Vargas Llosa le dice, sí, pero esa época que a ti te gusta, Octavio, en esa época había esclavitud. ¿No? Y Octavio Paz le decía, sí, Llosa, a ti te gusta el siglo XX. Sí, pero tienes que recordar que en este siglo XX es el siglo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es el siglo del asesinato, es el siglo de la pobreza. Los dos se comienzan a tirar dardos. Escucha, es muy buena esta entrevista. ¿Ah? A ver. Vamos a adelantarlo para que... Yo siempre muy presente una frase también que me dio mucho del final de la autobiografía implacablemente. Pero cuando uno mira, es muy fuerte y ha generado de todas maneras. Un momentito, vamos buscando. La época en que los hombres han cuando espera un segundo, Iva era un creador que había una historia de Gibbon, perdóname un momento, Gibbon dijo esto: la época más feliz de la humanidad es la época en que se vivía a fines de sucesos, es una de las épocas mejores que ha vivido Europa, mucho más civilizada que la actual. Evidentemente, entre la moral del siglo XVIII y la actual del siglo XX, del siglo XX hay un gran abismo a favor. Pero espera un segundo, dice de pronto una de esclavos en Europa, por Dios. Bueno, había esclavos en las colonias. Los europeos. Bueno, ¿qué dice Gibbon? La época más describe aquí en el siglo XVIII. La época más feliz de la humanidad es la época de los controladores. Esa época fue de guerras continuas. Octavio Paz defiende esa idea de que la mejor época para la humanidad fue el siglo XVIII. ¿No? El siglo XVIII. A lo que Mario Vargas Llosa, ¿no? Más adelante. Tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales. Ha sido el siglo de la guerra atómica. Ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania. Ha sido los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido un modo casi absoluto del amor libertino. Se ha convertido el cuerpo en una felicidad. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente de intelectuales, con escritores, con artistas, estén hablando del cuerpo y no piensen que el siglo del capitalismo justamente ha envilecido el cuerpo? Incluso el deporte moderno ha envilecido el cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es no ver esto, es no ver realmente la realidad? Estás hablando. Y ahí Mario Vargas Llosa le responde. Le dice, oye, loco, te has equivocado. ¿Qué pasa? Estoy hablando de la historia. Déjame hacer una enumeración. El siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas, de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados, algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia. Es decir,
Hubo momentos en que la historia fue muchísimo más intensa, más rica, más brillante y creativa, pero siempre con unas élites muy pequeñas y minoritarias. Dos genios, dos mentes brillantes peleándose por en qué momento la humanidad tuvo su auge. ¿Cuál fue el mejor momento para la humanidad? ¿No? Estos dos grandes de la literatura. Bien, chicos, vamos a ir un break y vamos a regresar con Octavio Paz y con el poeta Pablo Neruda. Vamos a ponerte algunos poemitas de Pablo Neruda, a ver si te gustan. ¿Ya? Regresamos en unos 10 minutitos. Baja tu cocina y come algo.